Capítulo 21. El patriarca tocó el gong de bronce ceremonial y el sonido del gong resonó por toda la ciudad. Marcó el comienzo de la caza, que duraría 3 días y 3 noches. Los participantes se dispersaron por las montañas Dragoneartspine, en busca de sus presas, las bestias espirituales. Tundra sintió que sus energías espirituales se dispersaban desde la ciudad hacia las montañas. Mientras tanto, Tundra y su séquito se dirigieron a su pequeño puesto de avanzada en la montaña. Un lugar improvisado. La montaña estaba serena por ahora, aún no han comenzado a darle sentido a la presencia de Tundra. Es posible que las bestias espirituales no hayan alcanzado la inteligencia completa, pero sus instintos básicos deberían advertirles que algo estaba cerca. Con el tiempo, huirían. El puesto de avanzada en la montaña era innecesariamente lujoso para su propósito. Había 20 asistentes, 18 enviados por el patriarca Estear, para garantizar que todos los caprichos o necesidades del maestro de secta fueran atendidos. Cocinarían, prepararían té, bailarían, cantarían y harían cualquier cosa si él así se lo ordenara. Los otros dos eran sus propios asistentes de Verdant Snow, y en realidad ayudarían con los aspectos administrativos de la caza de espíritus. Registrarían lo que cazaba cada uno de los participantes y lo almacenarían dentro de una bolsa espacial especial con subcompartimentos separados. Además de los asistentes, también había 6 guardias, discípulos y secuaces del clan Estear, todos en el tercer reino. Su presencia es meramente ceremonial, porque con Tundra cerca, era probable que no fueran necesarios. Todos los participantes fueron informados de la ubicación de Tundra. Si sus bolsas espaciales ya no podían contener su cosecha, se les permitía dejar su botín aquí en su campamento de montaña. Fue beneficioso para ambas partes, ya que Tundra pudo empezar a trabajar antes. Por ahora, Tundra se relajó. Estaría ocupado una vez que concluyera la caza. Según sus propias estimaciones, necesitaría dedicar de 3 a 5 días adicionales para cumplir sus promesas a los participantes y elaborar píldoras de cultivo a partir del botín. Su prioridad será el botín de los locales. Para sus discípulos, tendrían que esperar un poco más hasta regresar a Verdant Snow para recibir su parte de las píldoras. Maestro de secta, ha sido un largo viaje, de esta manera. Una asistente le hizo una reverencia, lo saludó y lo guió hasta una gran tienda de campaña. La tienda en sí estaba hecha de piel de bestia espiritual seca, teñida de un color beige liso y luego pintada con el sello de la familia Esteart. Tundra asintió con la cabeza a la asistente y la siguió al interior de la tienda que estaba completamente amueblada con un dormitorio, una sala del trono y un área general para comer. Esperamos que nuestro alojamiento sencillo le resulte suficiente para sus necesidades. Estaremos disponibles para atender cualquiera de sus necesidades, solo llámenos. La vestimenta del asistente era innecesaria aquí en las montañas. La falda era demasiado corta, la abertura lateral demasiado alta y había demasiados agujeros para que el vestido fuera algo más que un intento intencionado de seducción. Tundra conoció a muchos patriarcas que contrataron a tales asistentes, pero no los envidiaría. Incluso hacía la misma táctica si sabía que sus invitados eran del tipo lascivo. Su función era apaciguar a los hombres con placer y compañía, de modo que no causaran problemas. Es una sabiduría antigua que incluso los héroes tienen debilidad por los encantos de la belleza. Aún así, le parecía divertido ser el receptor. No es el primero, ni será el último. Está bien, puedes irte. El asistente hizo una reverencia y salió. Los sentidos de Tundra escanearon la tienda y luego más allá. Podía sentir aproximadamente dónde estaban sus esposas y le parecía bastante divertido que estuvieran muy cerca una de la otra. Deben haber decidido cooperar. Lo vio como una buena señal. 2 de sus propios asistentes estaban fuera de la tienda. Maestro de secta, estamos aquí y esperamos sus órdenes. El día anterior ya le habían presentado el plan detallado de la caza. Todo lo que necesitaba hacer era autorizarlo. Proceder según lo acordado. No fue nada lujoso. Establecerían su parte del campamento y harían lo que tenían que hacer. Hicieron una reverencia y él sintió que los dos se iban. Una vez que estuvieron más lejos, Tundra se sentó en su cama y meditó. Las bestias espirituales eran bastante inofensivas cuando Celestia esquivó hábilmente una roca voladora, pateada por uno de los muchos toros pastoreadores Stoneorn. Una bestia espiritual en el tercer reino, las 3 mujeres acechaban a un grupo de 10 toros. Estaban comiendo felizmente hierba y hojas de los arbustos.
Luego llegaron las tres cultivadoras, arruinaron el día y terminaron con el resto de sus vidas. Marín estaba excepcionalmente ansiosa por demostrar su valía, algo que hizo que Celestia se sintiera un poco cautelosa. Observó que el método de cultivo y las técnicas de combate de la quinta esposa eran todos del elemento tierra, por lo que su efectividad contra los toros era bastante limitada. Ella era del elemento agua y el agua, según el aspecto, podía ser débil o fuerte contra las criaturas del elemento tierra. Desafortunadamente, ella no estaba familiarizada con el aspecto correcto de Yin Agua, por lo que luchó por contribuir y se vio obligada a ponerse a la defensiva. Un conjunto de circunstancias desafortunadas que convirtieron a Celestia en la cazadora principal. Sus técnicas de cultivo de energía de la madera, como de Cracking Rods y Kutzbait Sandblades, perforaron sus pieles potenciadas por la tierra. Pero la batalla fue una señal de lo que vendría. Por cada 3 Stoneorm Grazing Bull que derrotó, las otras 2 esposas solo derrotaron a uno cada una. Los 10 toros murieron de todos modos, pero Celestia sabía que las cosas no iban a ir bien. Debemos avanzar más rápido. Marín se desahogó mientras se ponía a trabajar. Se resistió a comentar que su trabajo era ineficiente. Ya podía sentir que Marín estaba agitada, y sus quejas casi parecían dirigidas a ella misma en lugar de a ellos. Esto está tardando demasiado. Ella no entendía por qué Marín los criticaba, así que respondió. Celestia hizo el trabajo pesado, Marín. Celestia se retorció ante la respuesta de ella y se preguntó si Marín tomaría represalias. Pero Marín solo miró a la esposa mayor y luego redirigió su atención a su trabajo. La carne del toro podría usarse como alimento y algunas partes de sus huesos podrían usarse para fabricar herramientas, pero Marín no parecía interesado. La victoria en este evento estuvo definida por la cantidad de Spirit Cores cosechados. Ella solo extrajo los núcleos de las bestias espirituales. Voy a cazar más bestias espirituales, les avisaré al resto cuando encuentre más de ellas. Celestia frunció el ceño, pero decidió simplemente recoger el resto de los cadáveres intactos de Marín en su bolsa espacial. Los cuernos podrían venderse por una suma decente. Todas las 3 esposas tenían bolsas espaciales de buena calidad, por lo que su capacidad debería ser la más alta de los participantes. La molestia de ella estaba escrita en su rostro, pero ella tampoco dijo nada mientras veía a Marín irse. ¿Sería mejor si los guardáramos en las bolsas espaciales? Celestia intentó mediar. Podemos procesarlos más tarde. Ella se dio cuenta de que Celestia tenía razón. Como todos estaban muertos, podrían extraer los núcleos de las bestias de sus cadáveres más tarde. Tienes razón. La atención de Tundra se desplazó por toda la montaña, mientras intentaba monitorear el progreso de sus seguidores, sus esposas y también los participantes de la familia Easteart. Los sintió cazar a las bestias espirituales y las estrategias que tomó cada uno de ellos. Algunos se movían solos, otros se movían en grupos. No había formas correctas o incorrectas de abordar estas cosas. Luego se centró en sus discípulos principales. Entre sus discípulos principales, tenía sus esperanzas en Yavin, Julia y Agnia. Los 3 eran inteligentes, trabajadores y talentosos. Con las circunstancias y los recursos adecuados, y si logran abordar los desafíos de su avance, deberían poder alcanzar el 5.º reino dentro de 1 o 2 años, el 6.º dentro de los próximos 5 a 10 años y el 7.º reino después de tal vez 100 años. Incluso podría ser más rápido si lograra conseguirles píldoras poderosas que cerraran la brecha. Sus 3 mayores, Hassen, Jon y Severian, también deberían poder alcanzar ese nivel con el tiempo. El 6.º reino debería estar a nuestro alcance, al menos en los próximos 3 a 5 años. Para ellos también, si pudiera conseguir materiales de calidad significativamente mayor, podría acortar ese tiempo a menos de 1 año. Necesitaban estar al menos en el 6.º reino, si quería comenzar a monitorear el movimiento de Fuja. Incluso enviar a alguien al 6.º reino era arriesgado. Durante la parte final de la plaga de Zuja, los avatares de Zuja estaban en el 10.º reino, e incluso sus engendros menores podían alcanzar el 8.º reino. En cierto modo, sin fuerza en el 8.º al 10.º reino, realmente no había mucho que Tundra pudiera hacer. Pensó en llevar noticias a las grandes sectas, pero entendía a las grandes sectas lo suficientemente bien como para que los informes de una secta de nivel medio como Verdantes no simplemente fueran descartados como alarmismo inútil. Las grandes sectas y sus patriarcas, como el patriarca Dragón Blanco, recibían informes de poderes en ascenso todo el tiempo.
Tampoco pasó por alto que Zuja tuviera informantes y espías dentro de las grandes sectas, y él personalmente no tenía una buena opinión de las grandes sectas, incluso si esperaba hacer las paces con ellas. Todas las grandes sectas estaban llenas de jugadores poderosos, ancianos que creaban pequeños feudos y a menudo simplemente preferían fortalecerse unos a otros que trabajar por un bien mayor. Su propia secta era así, y a menos que él fuera el maestro de secta, realmente había muy poca manera de tratar de lograr que los ancianos del noveno o décimo reino de otras sectas movieran de manera coherente. Probablemente no había mucho que pudiera ofrecerles que no supusiera un gran riesgo para él. Los recursos y el conocimiento de una gran secta estarían bastante cerca de su propio conocimiento, incluso si tuviera una ventaja. Entonces, sin ninguna otra parte en quien confiar, la mejor manera de avanzar era desarrollar su propia fuerza. Definitivamente es posible y creía que incluso podría hacerlo con menos recursos que antes. En su opinión, en realidad solo había 4 componentes para crear una gran secta. Talento individual, recursos, métodos de cultivo y, el más importante de todos, suerte. No le faltaban métodos de cultivo. Recordó a todos los buenos y muchos menos poderosos de su vida anterior. Los recursos eran algo que podía resolver con pastillas y los distintos mercados de subastas, o su conocimiento de los principales reinos secretos. Eso dejó a los 2 últimos. El talento significaba reclutar a los discípulos adecuados. La suerte era estar en el lugar y en el momento indicado, y rezar a las deidades de la fortuna para que los astros se alineen. Pero incluso estos problemas pueden solucionarse con suficiente tiempo. Con talento y suerte, mientras siga intentando y reclutando nuevos talentos, eventualmente encontrará uno bueno. Algunas cosas en la vida no requieren más que perseverancia. Entonces, volvamos a sus 3 discípulos principales. Vio potencial en ellos. Podrían ser sus agentes y, con el tiempo, le gustaría confiarles toda la verdad del asunto. Que vio un futuro diferente al de hoy. Los Zuja eran una amenaza a largo plazo. Pero la verdadera invocación de Zuja requirió preparación igualmente larga. Se requirieron cientos de sacrificios y la creación de decenas de avatares del décimo reino para reabrir la brecha hacia el propio reino de Zuja. Zuja esperó. Algo debe haber hecho que Zuja dudara. ¿Hubo algún tipo de alineación celestial durante ese momento? ¿Fue una cuestión de recursos? ¿Fue una cuestión de amenazas de otros cultivadores del décimo reino? Él no era un maestro en las artes astronómicas, pero los 10 grandes observadores de estrellas del Templo de Observación del Cielo sí lo eran. Deberían poder calcular y proyectar los movimientos de las estrellas dentro de 10.000 años y estimar por qué el culto Zuja esperó ese momento en particular. Valdría la pena visitar el Templo de Observación del Cielo en los próximos años y hablar con los observadores de estrellas. Marín estaba desesperado. Celestia podía verlo en sus ojos y en la forma en que atacaba a las bestias espirituales. Ella nunca había visto a su compañera de esta manera. Durante los últimos 2 días cazaron y atacaron a todas las bestias espirituales del tercer y cuarto reino que encontraron. Fue especialmente cierto cuando se encontraron con su hermano y descubrieron que ella estaba detrás de unas 10 bestias espirituales. Marín. Deja de ser tan imprudente. ¿Crees que eres un niño que acaba de nacer ayer? Ellie perdió la paciencia mientras cuidaba la mano herida de Marín. La píldora curativa hizo maravillas, pero un cultivador no podía exagerar. El cuerpo solo puede regenerar heridas a través de pastillas curativas durante un número limitado de veces antes de sufrir una sobredosis de pastillas. Cada píldora curativa amplificaba la capacidad del alma para curarse a sí misma y, naturalmente, había un límite antes de que las habilidades curativas del alma se ejercieran demasiado. Marín miró hacia otro lado, pero quería ponerse en movimiento. Estoy bien. No, no lo eres. Dijo Ellie. La herida sanó, pero esta fue la tercera pastilla que tomó y la velocidad de curación fue más lenta que antes. Marín nunca explicó su relación con su hermano. Todo lo que Celestia sabía de ellos dos era por sus propias observaciones. Observó la forma en que Marín se comportaba con su hermano y pudo sentir que había una especie de rivalidad entre ellos. ¿Odias a tu hermano, Marín? Preguntó Celestia. Odio era una palabra fuerte, pero ella la eligió intencionalmente. La cabeza de Marín giró y sus ojos miraron a Celestia. No. Así no. No lo odio. Es complicado. Entonces, ¿por qué nos arrojamos sobre las bestias espirituales?
No te estás comportando como debería hacerlo un cultivador de tu nivel. Dijo Ellie. Puede que sean cultivadores del cuarto reino, pero Marin y Ellie estaban claramente fuera de sus límites. Les faltó delicadeza. Les faltaba técnica. Celestia ahora sentía profundamente la brecha en sus habilidades. La diferencia entre ellos y su marido no podría ser más profunda. Su marido era uno que sentía más, que sentía que podía enfrentarse cara a cara con un fuerte cultivador del séptimo reino mientras estaba en el sexto reino, y ganar. Celestia, por otro lado, sentía que podían perder ante un prodigio del tercer reino. Marin se sintió insultado. Celestia. Celestia tiene razón, Marin. Mírate. Cuarto reino, lesionarse en batallas contra bestias espirituales del tercer reino. Todo porque querías ir más rápido y sobreestimar lo que realmente eres capaz de hacer. Ellie respondió. El rostro de la quinta esposa se sonrojó. ¿Qué le pasa a tu hermano? Él no es genial. Dijo Marin. Él no es digno de ser el heredero. Puedo hacerlo mejor. ¿Pero no puedes? Ellie respondió. No. Yo, simplemente no estoy preparado. ¿Es por los recursos? ¿Atención? Preguntó Ellie. ¿Por qué te importa? Marin no respondió. Celestia miró a Marin y trató de entender cuál era el malentendido subyacente entre los hermanos. ¿Su familia permite herederas femeninas? Eso hizo que Marin se detuviera. Ella sacudió su cabeza. Pero, si fueras un niño, ¿serías un mejor heredero? Preguntó Celestia. La naturaleza de la sociedad de cultivo era algo en lo que muchos pensaban. Había algunos métodos de cultivo malditos que permitían un cambio de género, pero hasta donde ella sabía, es un arte prohibido. Marin se congeló y miró a Celestia. Ella respondió pero su voz temblaba. Tal vez. No sí. Sí, lo haría. Celestia supo que había dado en el clavo cuando vio la expresión frustrada que Marin intentó con tanto esfuerzo ocultar. Ella vio cultivadores como ella antes. Damas que deseaban haber nacido niño. Aquellos que deseaban tener los recursos de sus hermanos varones, debido a lo patriarcales que eran ciertas familias de cultivadores. Si Marin fuera realmente un niño, sería una mejor heredera. En cuanto a talento en bruto, quizás estaba 1 o 2 pasos por delante de su hermano. Pero no era así, y su hermano se levantó mientras ella languidecía. Ella no lo odiaba, pero había resentimiento causado por el trato diferenciado. Las pastillas que recibiste, todo volvió a él. Dijo ella, una vez que se dio cuenta. Marin suspiró y parecía genuinamente derrotado. Sí. Pensé que ahora que estoy en el cuarto reino podría demostrarle que soy digno. Soy tan bueno como él. Debería haberme quedado con esas pastillas. Celestia negó con la cabeza. Estás tratando de ponerte al día en meses, cuando te has rendido durante los últimos, no sé, 2 siglos de tu matrimonio. El rostro de Marin se llenó de amargura. Su hermano y los 2 mayores practicaron durante años, décadas, mientras que ella recientemente continuó su viaje como cultivadora. Celestia se preguntó si dejó de intentar cultivarse porque pensaba que el matrimonio era su sentencia de muerte como cultivadora. Su padre la envió lejos para que fuera la esposa trofeo y yegua reproductora de algún cultivador fuerte. Marin suspiró, su rostro lleno de derrota. Luego abrazó a ella y lloró. Celestia suspiró y sintió que tenía una idea de hacia dónde debía ir en su cultivo. Quería parecerse más a su marido. Más que aquellos dentro del mismo ámbito. Ella se quedaría un poco más en el cuarto reino y se concentraría en sus habilidades. Capítulo 22. El resto de la caza transcurrió sin incidentes y llegó a su fin. En total, unas 800 bestias espirituales fueron asesinadas durante los 3 días de caza. Las montañas Dragon y Archspine tendrían días pacíficos durante al menos una década. Con la menor población de bestias espirituales en el área, los mineros de Astiart podrían viajar a las minas de manera segura y las rutas comerciales necesitarían menos patrullas. También liberaría recursos para que la familia Astiart pueda dedicarse a otras actividades. Una vez que se contaron los resultados, sus core discípulos salieron victoriosos. Los 4 discípulos principales mataron a unas 300 bestias espirituales, o alrededor de 75 cada una. Yavin Regaxe llegó a la cima con 80 bestias espirituales, incluidas alrededor de 15 bestias espirituales del cuarto reino, que eran equivalentes a 4 bestias espirituales del tercer reino para los propósitos de la competencia. Fue un resultado esperado.
Yavin era el mejor preparado de sus discípulos principales, era meticuloso con su equipo y vestimenta y siempre trataba de contrarrestar sus debilidades. El siguiente grupo era Milton y Astiart y los dos mayores. Mataron a unas 150 bestias espirituales. Una suma respetable para los 3 cultivadores del cuarto reino. Eran nativos y conocían la configuración del terreno. Estaban familiarizados con el lugar donde solían deambular las bestias espirituales y lo utilizaron a su favor. Pero, en última instancia, la calidad de su cultivo no se puede comparar con la de sus bien entrenados discípulos centrales. Les tomó más tiempo derrotar a las bestias espirituales y Milton necesitaba más tiempo para descansar entre cacerías. El tercer grupo era Celestia y sus 2 esposas, alrededor de 110 bestias espirituales. De nuevo, resultados totalmente esperados. Había pocos cultivadores de su reino entre los competidores. A la propia Celestia le fue bastante bien, su botín fue de unas 50 bestias espirituales, mientras que las 2 esposas menos experimentadas se dividieron de manera bastante equitativa en unas 30 bestias espirituales cada una. El resto de las bestias espirituales pertenecían a los cultivadores restantes que se encontraban en su mayoría en el tercer reino. El patriarca era un hombre de ceremonia y espectáculo, y una vez completado el recuento, los anfitriones organizaron rápidamente una ceremonia de premiación para los ganadores. Tundra sonrió con orgullo cuando Yavin y sus otros 3 discípulos centrales subieron al escenario para recibir la recompensa. Bien hecho, discípulo Yavin. Tus preparativos fueron minuciosos. Yavin hizo una reverencia al recibir la caja, fue el primero en recibirla. Gracias, maestra de secta. Tu guía fue infinitamente útil. Después de los discípulos del núcleo, hubo una ceremonia de recompensa para los cazadores con mayor puntuación de la familia Asteart y, naturalmente, también hubo una recompensa, solo para Milton y Asteart. Tundra sabía que el objetivo de esta parte era simplemente consolidar su lugar como heredero aparente de la familia Asteart. El rostro de Gordon y Asteart se llenó de orgullo cuando le dio la recompensa a su hijo. El patriarca Gordon y Asteart estaba orgulloso de Milton por lograr el conteo más alto después de los discípulos principales. En su opinión, realmente no era ninguna vergüenza perder ante los core discípulos. Tundra sintió una pizca de envidia en ese momento. ¿Era porque ahora estaba más cerca de su familia? Deseaba algún día poder dar premios también a sus hijos. Premios que merecían, no porque él quisiera dárselos. Una parte de él miró al patriarca y deseó que sus hijos fueran como sus discípulos principales. Dedicados y sabían lo que querían. Incluso si era bastante imposible que los niños tuvieran el mismo estado mental que sus discípulos. Los discípulos de las sectas son una población autoseleccionada, nadie de origen común se uniría a una secta importante y holgazanearía, ya que era la oportunidad de su vida. Entre los mortales, incluso se dice que uno tendría que acumular buenas obras kármicas durante 10 vidas antes de que los cielos los bendijeran y les concedieran el don de la cultivación. Y así, la caza terminó. Después hubo otra gran fiesta. Pero Marín no estaba allí. Marido. Por favor, habla con Marín. Celestia se acercó a él momento después de la ceremonia de premiación. La mirada en sus ojos le dijo que algo no estaba bien. Ella está en su habitación. Ven conmigo, cuéntamelo todo. Dijo Tundra, y los dos caminaron hacia la casa de huéspedes. Celestia repitió todo. Cosas que sucedieron durante la caza que Tundra no sabía. Desde su campamento en la montaña, no podía oír ni sentir lo que sucedía abajo y deseaba haber aprendido algunas habilidades de espionaje. La pareja llegó afuera de su casa de huéspedes y Tundra colocó suavemente su mano sobre el hombro de Celestia. Espera afuera. Debería enfrentarla solo. Está bien. Regresaré más tarde. Celestia respondió, y luego, después de una pausa de un momento, deseó. Buena suerte. Tundra se preguntó si ya esperaba no entrar. La puerta se abrió con un chirrido y vio a Marín en la cama. La rivalidad entre hermanos ahora dio contexto a sus acciones. Ella fue la perdedora en esta competencia entre hermanos. Marín. Marín no se giró para mirarlo. En algunas partes patriarcales de su mundo, esto sería una ofensa. Pero Tundra lo dejó pasar. No era el día para insistir en la vieja sabiduría, ni él realmente quería imponerle tales reglas. Caminó hasta su lado de la cama y se sentó a su lado. Tenía los ojos ligeramente rojos, pero la almohada estaba un poco húmeda. Me enteré de todo por Celestia. Marín se movió.
Ojalá lo hubiera sabido antes. Tundra confesó que no era consciente de las sutiles corrientes subyacentes entre hermanos. Como alguien que creció huérfano, había ciertas dinámicas familiares que no eran inmediatamente obvias para él. Tampoco tuvo que competir por el afecto de su maestro de secta. Su talento era evidente para todos, por lo que su arduo trabajo casi siempre se veía recompensado. No solo eso, Tundra creció dotado de talento y, por lo tanto, nunca alimentó un sentimiento de inseguridad en su corazón. Incluso contra cultivadores más fuertes, siempre creyó que todo lo que necesitaba era más preparación y más tiempo. Marín parecía tan frágil, tan vulnerable en ese momento. Recordó su conversación junto al lago y vaciló. ¿Era correcto mostrarle afecto en ese momento, cuando ella decía que no lo quería? Una parte de sí mismo vaciló. Decidió ponerle la mano en el hombro y la tocó. Trató de encontrar palabras tranquilizadoras que fueran apropiadas para la situación. Había maestros en cada generación que sabían las palabras exactas que debían decir, pero Tundra no era uno de esos. Entonces no dijo nada. Su palma estaba cálida y su hombro frío. Marín se movió en la cama. Ella todavía no quería mirarlo. Tundra se preguntó qué estaba pensando. Tundra se quedó allí de todos modos. Una anciana sabia le dijo una vez que, a veces, todo lo que necesitaba hacer era estar presente. No estuvo presente para la mayor parte de su familia en su primera vida. Se quedaría a su lado hasta que ella lo echara. Entonces esperó. No te irás, dijo Marín después de bastantes minutos de silencio. Tundra estaba sentada allí, con las manos todavía sobre su hombro. ¿Debería? Preguntó Tundra. Estaba feliz de que ella finalmente dijera una palabra. Hubo un tiempo en el que Verdant Snow era una gran secta. Las luchas y batallas románticas eran comunes entre sus discípulos, al menos antes de que estallara la plaga Fuja. Sus mayores frecuentemente tenían que administrar familias y resolver estas disputas románticas. En retrospectiva, desearía haber participado en esos asuntos. La experiencia hubiera sido útil. ¿Por qué estás aquí?, preguntó su esposa con voz temblorosa. Tundra la miró y esta vez ella se volvió para mirarlo. Vio en sus ojos una mezcla de miedo, preocupación y confusión. Suspiró, ya que su propio corazón estaba alborotado. Quería formar una familia a partir de lo que era solo su sombra. Ella no quería ser parte de esto. La obligaron a hacerlo. Todo fue un acto. Un papel que ella tenía que desempeñar. Entonces sí, tal vez realmente no había una razón para que él estuviera allí. Pero, ¿qué pensaría la gente si un maestro de secta abandonara a su esposa? Incluso si ella no lo amaba, había deberes que la sociedad esperaba de un marido. La sabiduría antigua unía a las familias en matrimonio. La unión de dos clanes los convirtió así en aliados. Porque todavía eres mi esposa, respondió Tundra. A pesar de los deseos de Marín, ella no estaba en el punto en el que pudiera salir y exigir la separación. Marín lo miró como si estuviera enojado y luego se echó a reír. No era una risa feliz, sino una especie de risa loca y frustrada. Ella se sentó. Mi mente es un desastre. Mi corazón está lleno de confusión, tristeza y frustración. Estoy en un matrimonio que nunca quise, pero sí, en este momento, tú eres mi marido. Sigues siendo mi marido. Se ajustó la bata y, con un rápido tirón, la bata cayó a un lado y sobre el colchón. Reveló su piel y su cuerpo. No podrás ayudarme a desenredar estas cosas en mi corazón. Los sentimientos que tengo con mi familia, las frustraciones que guardé durante tanto tiempo por mi destino. Tundra admiró la belleza expuesta, incluso si en realidad no estaba sonriendo. Parecía desgarrada, como si esto fuera algo que hiciera para ahogar algo más en su corazón. Pero como no te irás, haz lo que hace un marido y ayúdame a aliviar el dolor. Hazme olvidarlos. Si por un tiempo. Recuérdame que todavía valgo algo, dijo Marín, mientras se acercaba. El olor de su piel, su carne, era agradable para sus sentidos. ¿Lo harías? El maestro de secta no podía recordar cuándo fue la última vez que probó los placeres de la carne. Su mano se acercó y tocó su suave cintura. Muy bien. Sería un tonto si no comiera la comida que me sirven. Marín sonrió débilmente. Ella lo estaba usando. Quizás quería evitar la conversación por completo. Ella no quería abordar el problema subyacente. Ella no quería que él siguiera investigando y la hiciera exponer sus sentimientos. Ella no quería hablar de eso. Entonces esta fue su defensa.
Sus manos se cerraron alrededor de su cuello y lo atrajeron hacia su cuerpo. Incluso cuando sus dedos lo tocaron sensualmente, todo lo que él sintió fue la frialdad de su piel. Un mecanismo de afrontamiento. Pero Tundra decidió dejarla hacer lo que quisiera, y así, marido y mujer se involucraron en el acto carnal de hacer el amor, incluso si a uno de ellos le faltaba el amor. No era más que una salida para sus frustraciones. Nada más que una dosis de placer para ahogar temporalmente sus penas. ¿Cómo es ella? Celestia preguntó cuando Tundra salió de la habitación después de 2, tal vez 3 horas. Todas las habitaciones de invitados tenían una formación de supresión de sonido, para mayor privacidad, por lo que no escuchó nada. Tundra se estiró. Estaba sudoroso, pero renovado. La causa subyacente persiste, pero por ahora el dolor está suprimido. La nariz de Celestia se torció y la maestra de secta recordó que las narices de las mujeres eran increíblemente sensibles. Ella no preguntó, pero lo sabía. Los dos se quedaron allí en silencio, torpemente por un momento. Tundra decidió que era hora de volver al trabajo. Tendré que empezar a trabajar con las pastillas. Los vendedores no esperarán demasiado. La sexta esposa hizo una reverencia. Está bien. ¿Puedo entrar a la habitación? Tundra hizo una pausa. Sí, pero dale algo de tiempo para limpiar. Celestia entró a la habitación y vio un colchón empapado. Había un olor a sudor en el aire que aún persistía. Marín saltó cuando vio a Celestia entrar a la habitación. Oh. Debería pedirles a los sirvientes que limpien. El rostro de Marín estaba sonrojado, pero la sexta esposa se sintió aliviada al ver su apariencia. Marín parecía más relajada y tranquila. Ella sabía lo que pasó. Una mujer no necesitaba muchas pistas para saberlo. Las 4 pequeñas doncellas sacaron todo el colchón de la habitación y lo cambiaron por uno nuevo y limpio. Trabajaron rápidamente y poco después los dejaron a su suerte. Le dijiste. Marín habló, cuando los dos finalmente se sentaron. La criada también les trajo un juego de té y algunos refrigerios. Frutas locales. Sí. Dijo Celestia. ¿Por qué? ¿Por qué no? Celestia respondió. En su mente, vio a un miembro de la familia en apuros. Si no le decía a Tundra, ¿con quién más debería hablar? ¿Preferirías que me acerque a tu familia? Eso hizo palidecer a Marín. No. No, no, no. Eso empeoraría las cosas. No puedo mostrarles este lado vergonzoso y vulnerable de mí. Celestia se preguntó de qué más se protegía su compañera de profesión. El patriarca Gordon y Asteart parecía bastante normal, tan normal como lo eran las familias de cultivo centradas en los hombres. ¿Lo que pasó? ¿Me dirías? Marín miró a la cultivadora más joven a los ojos y sacudió la cabeza. No. No, todavía no. No hasta que esté listo. Entonces esperaremos. ¿Nosotros? Estoy seguro de que Tundra quiere saber. Dijo Celestia. Todos querrán saberlo. No. Marín respondió. No dejaría que el mundo lo supiera. Las familias están unidas por el matrimonio, como es costumbre. Si hay alguna injusticia contigo. Marín negó con la cabeza. No hay ninguna injusticia. Ninguna injusticia ante los ojos de la sociedad. Simplemente mi corazón no está dispuesto a aceptar mi lugar inferior en la sociedad y me falta el poder para hacer mi vida diferente. Esa pequeña confesión hizo que Celestia frunciera el ceño. Hay injusticia, aunque no lo sea a los ojos de la sociedad. La sociedad de cultivo patriarcal no consideraba que los matrimonios políticos fueran injustos, pero exigía que ambas partes lo aceptaran voluntariamente. Había una corriente de creencia patriarcal que dominaba su sociedad. El niño debe escuchar al padre. La hermana menor debe obedecer al hermano mayor. La esposa debe obedecer al marido. Marín no fue el primero ni sería el último en luchar contra las fuerzas patriarcales. Es por eso que muchas cultivadoras se mudan a tierras donde el matriarcado es más fuerte, solo para descubrir que es más de lo mismo. También es por eso que estos dos aspectos de la sociedad a menudo entran en conflicto entre sí. Hubo muchas guerras brutales entre el matriarcado y el patriarcado, incluso si la era reciente fue relativamente pacífica. Cada sociedad crea sus propias reglas. Algunas evolucionaron orgánicamente, otras fueron impuestas por los poderosos. Celestia había encontrado durante mucho tiempo su propia paz y aceptación en el patriarcado, y decidió que era mejor encontrar a alguien en quien pudiera confiar para compartir su vida. Pero los sueños de todos eran un poco diferentes.
Ellie no era del tipo ambicioso. Para Celestia, la cuarta esposa parecía que solo quería ser una buena hija, una buena esposa y una buena madre. No era una buena madre, ya que mimaba demasiado a sus hijos y probablemente era demasiado indulgente con ellos, pero sus objetivos eran simples. Celestia, pensaba, no era muy diferente de Ellie. Tenía un poco más de experiencia mundana y disfrutaba vagar de un lugar a otro, pero también quería un hogar. Tal vez era un poco codiciosa y lo quería todo, pero no creía que fuera tan diferente de Ellie. La sexta esposa miró a Marín mientras se vestía con ropa limpia y limpia. Marín deseaba haber nacido niño. Quería poder porque significaba independencia. Quería tener control sobre su propia vida. ¿Estarás bien, Marín? Celestia volvió a preguntar. Marín parecía estar lista para salir de nuevo. Sus ojos ya no estaban rojos ni hinchados. No. Marín respondió con un poco de honestidad poco común. Pero yo diría que el dolor está bajo control. Celestia decidió que lo mejor era quedarse con ella. Déjame caminar contigo. Pudimos ver el pueblo, comer algo rico y buscar ropa bonita. Incluso podemos beber y ahogar estas penas. La quinta esposa no se negó y se sintió aliviada de que la conversación se dirigiera hacia temas más ligeros. Es posible que los diseños de ropa y los gustos de las tierras de Eastear no le convengan. El resultado no importa mucho. Celestia respondió. Simplemente disfruto el proceso de hacer ropa. Pasaron otra semana en la mansión Eastear. Tundra pasó casi toda en el taller preparando pastillas. Los materiales cosechados por los distintos cultivadores se convirtieron en píldoras, y eso fue solo para su porción de materiales. Los core discípulos y sus esposas solo recibirían sus pastillas una vez que regresaran a Verdant Snow. Una vez que Tundra cumplió con sus deberes para con los participantes de la caza, llegó el momento de partir. Suegro, tu hospitalidad durante estas semanas ha sido impecable. Tundra pensó que era apropiado darle la pastilla especial al final del viaje. Hizo una reverencia y sus tres esposas detrás de él también se inclinaron. Este es un regalo nuestro, como gesto de agradecimiento. El patriarca Gordon Easteart recibió el regalo en presencia de toda la familia Easteart. Hubo vítores y se practicó la sonrisa del patriarca. Tenían que convertirlo en un evento. Todos ellos vestían sus túnicas de funciones ceremoniales, incluso sus tres esposas. Una ceremonia de despedida. Los Easteart eran grandes en esas cosas, y Tundra podía ver por qué Marín lo encontraba irritante. Todas estas cosas estaban destinadas a magnificar su propia importancia. Solidificar su lugar en la sociedad. Se irían y este sería el final. Por ahora. El convoy partió y Ellie sacó a relucir el tema del viaje anterior. ¿Qué sigue, marido? Tundra pensó por un momento. Descansamos, nos consolidamos y aumentamos nuestras fuerzas. Su tarea inmediata fue trabajar en todos los materiales en sus bolsas espaciales. Había que fabricar pastillas y tenía un enorme atraso que resolver. Durante los siguientes meses, hubo algunas cosas en su mente. Lo primero fue el complot de los tres descendientes de la familia Blacksore para acercarse a su familia. Se pregunta si hubo alguna novedad durante su ausencia. La siguiente, y quizás la más importante, fue la invocación imperial de la princesa Luarl, para maestros de alquimia en unos 8 meses. Este era un viaje que tenía que hacer y necesitaba prepararse en consecuencia. El tercer asunto fue su promesa a su familia. Tendría que hacer un viaje a los astilleros para adquirir un barco volador. Esto debería mejorar significativamente sus tiempos de viaje de un lugar a otro. Cuarto, estaba el problema con el maestro de formación de la nube amarilla. Su prisionero. Estaba bastante dispuesto a dejar que esto siguiera como está. Si Nube Amarilla no estaba dispuesta a negociar, tendrá que mantener a la mujer bajo custodia durante el tiempo que sea necesario. Luego, el quinto asunto fue un incidente que recordó de su vida pasada. Habría un incidente de explosión en la secta del trueno escarlata, y necesitaba descubrir quién y cuál era la causa. De los 5, decidió que era hora de visitar Scarlet Lightning City y ver el incidente con Scarlet Thunder. Sus instintos le decían que había fuerzas mayores en juego. Capítulo 23. Bebe un poco más, hermano. Anna Fox observó con disgusto cómo la mujer de la familia Blacksore de alguna manera convenció a Evan Fox para que compartiera una copa con ella. Verdant Leaftown era una ciudad relativamente pequeña y solo había unos pocos lugares frecuentados por alcohólicos.
La Verdant Glory Tavern era la más grande de ellas, por lo que los miembros de la familia Fox eran clientes frecuentes, e incluso tenían cuentas y servicios especiales solo para ellos. Clarissa Blacksore lució un vestido excepcionalmente sexy que hizo que todos miraran. Pero todos los plebeyos sabían que ella era de una familia de cultivadores y entendían quiénes eran sus objetivos. Evan estaba felizmente borracho y luego soltó. Mi suerte finalmente ha cambiado, Clarissa. Pensar que mi padre quiere que trabaje como administrador. Esta afirmación llamó inmediatamente la atención de Clarissa. Inmediatamente volvió a llenar la taza del hombre con más alcohol. ¿O por qué? Dime más. Dijo que si no tenía intención de cultivarme, reduciría mi estipendio y me reasignaría. La apariencia seductora y sensual de Clarissa inmediatamente cambió a una seria. La forma en que miró a Evan fue casi asesina, pero él estaba demasiado borracho para darse cuenta. Espera, hermano Evan. ¿Te reasignaron para hacer trabajo administrativo? Evan continuó. Estaba sonriendo y felizmente borracho, a pesar de que lo que dijo era triste y probablemente molesto. Sí. Mi padre piensa que si no me cultivo, entonces no merezco ningún recurso. Clarissa hizo una pausa y su expresión era de disgusto. Sus palabras ahora carecían de la seducción anterior. No te pareces en nada a tu padre. Evan no se dio cuenta y se terminó la taza. Sírveme un poco más, Clarissa. Clarissa se levantó. Ya no se acercó más a Evan y, en cambio, parecía perturbada. Puedes servirlo tú mismo, Evan. Tengo otro lugar a donde ir. ¿Eh? Pensé que habías dicho que estabas libre todo el día hoy. Debo haber olvidado que había algo planeado. Clarissa respondió. Adiós. Ana, que los espiaba a los dos desde unas mesas de distancia, no pudo evitar reírse. Estaba preocupada por nada. En realidad, mientras examinaba a su propia familia, se dio cuenta de que realmente no había nadie con quien valiera la pena casarse. Todos en su familia eran aceptables, pero para las familias grandes y poderosas, eran prácticamente bienes de segunda, no, de tercera clase. Todos ellos son basura. Repitió Clarissa, para diversión de Clara. Te dije. Ninguno de ellos puede compararse con el patriarca, solo me hace preguntarme si son realmente su hijo. ¿Cómo puede un tigre tener perros para niños? Replicó Clara. Esperar. ¿Estás sugiriendo que todos estos niños son ilegítimos? Clarissa se quedó mirando. ¿Por qué si no serían tan terribles? No lo creo. Clarissa respondió. Puaj. Mi padre quiere que elijamos uno. Pero el que está dispuesto a darnos tiempo es inútil a los ojos del patriarca. Si estamos casados con un personaje sin importancia, el matrimonio es inútil. Afirmó Clarissa. Lo sé. Creo que todo este viaje será una pérdida de tiempo. Padre debería simplemente enviarnos a una secta más grande y dejarnos probar suerte con los discípulos y jóvenes maestros allí. Padre no aceptará un no por respuesta. Clarissa miró a su hermana. ¿Deberíamos optar por los discípulos centrales? Eso no es lo que vinimos a hacer. Los discípulos centrales están en el mismo reino que el Padre, e incluso podrían ser promovidos a ancianos si alcanzaran el quinto reino. Creo que si nuestro marido está en el quinto reino, mi padre no se atreverá a decir que elegimos mal. Clara hizo una pausa. Un quinto reino de su lado era una moneda de cambio decente. Si pudieran atrapar a un discípulo central cada uno, 2/5 reinos los harían más poderosos que su padre. A mi hermano no le gustará eso. Clarissa de repente se dio cuenta del problema del plan. Nuestros maridos amenazarían su posición, ya que son más fuertes que él. Tendrá que aceptarlo. Replicó Clara. Me gusta más este plan que seducir a los vástagos inútiles. Eso nos daría poder sobre él. ¿Se lo vas a decir? Dijo Clara. No lo haré, si tú no lo haces. Las dos mujeres sonrieron. Es una sensación agradable estar de nuevo en casa. Dijo ella mientras la familia se reunía para cenar. Después del viaje, cada una de las esposas regresó a su propia parte del complejo de la familia Fox. Tundra, como maestro de secta, naturalmente tenía muchos deberes de maestro de secta y, por lo tanto, tenía que reunirse con el resto de los ancianos. La cena fue como era, todas las noches en el comedor. Marín, a pesar de las expectativas de Celestia, vino a cenar. Esto es exactamente como era antes. Dijo Ellie. Tundra estaba ocupada y se saltaba la cena. Esa era la norma antes de su sueño. Pero no lo es.
dijo Celestia. Los mayores tampoco estaban presentes y, naturalmente, eso significaba que todos tenían su propia cena. Nada es como era. Marín miró a Celestia y asintió. No decir nada. La sexta esposa sonrió. No es necesario decir nada. Yo, por mi parte, me alegro de estar de regreso en Verdant Snow. Ustedes dos están ocultando algo. Ella intervino, pero luego notó que su hijo entraba a la habitación. Edison. ¿Cómo fue todo? Madre. Edison parecía reacio a hablar con ella. No pasó nada. ¿Nada? Bien. Eso es bueno, entonces. Edison se sentó a su propia mesa e inmediatamente ordenó a las criadas que le sirvieran vino y comida. Ella frunció el ceño. ¿Así le hablas a tu madre que acaba de regresar de un viaje? No pasó nada, madre. Me alegro que hayas regresado sano y salvo. Resulta que tengo mucha hambre, déjame comer. Celestia observó a Ellie mientras parecía querer decir más, pero se dio cuenta de que Edison no estaba de humor para hablar con ella, así que decidió dejarlo pasar. ¿Te gusta escuchar a escondidas, no? Marín preguntó con inusual alegría. Las tres esposas estaban sentadas en la mesa principal, como esperando la presencia de Tundra. Hoy en día, es bastante difícil predecir cuándo apareció y cuándo no. Tú también. Te ves feliz. Celestia miró brevemente y notó que Marín se maquillaba. No todos los días hacía el esfuerzo. ¿Sí? Marín respondió un poco sorprendido. Luego admitió, su postura de alguna manera se relajó. Supongo que se siente bien dejar ese lugar. Está lleno de recuerdos nada agradables. Uno no puede evitar observar que esto parece ser una evasión. Es. Admitió Marín. Pero eso es vida. Para las cosas que no podemos afrontar, huimos de ellas. Ellie regresó a su mesa y se sentó en su lugar. Parece que nuestro marido no viene. Cogió sus palillos y empezó a comer. Las tres esposas compartieron un momento de tranquilidad donde todas se concentraron en comer su propia comida. Luego, después de lo que parecieron unos minutos de comer tranquilamente, Ellie decidió romper el silencio. Celestia, ¿has decidido atravesar el quinto reino? Celestia negó con la cabeza. No. Planeo fortalecer mis bases y habilidades. Hay cosas que todavía puedo hacer. Brechas que veo entre mí y los de arriba y que quiero cerrar. Tanto Marín como Ellie guardaron silencio. Marín se sirvió una copa de vino y se la bebió. Ellie miró a sus propios hijos y luego de nuevo a Celestia. ¿Puedo unirme a ustedes? Seguro. Pero nuestros métodos de cultivo son diferentes, por lo que las cosas en las que debemos centrarnos serán diferentes. Celestia. Marín afirmó con inusual seriedad. ¿Sí? Celestia se volvió hacia la quinta esposa. Te desafío a un duelo. ¿Qué? Te desafío a un duelo, Celestia. Eres el más fuerte entre nosotros. Muéstrame la diferencia entre nosotros en la batalla. Celestia y Marín estaban en un tranquilo patio escondido en lo profundo del complejo Fox. Era un lugar, un gran campo donde podía practicar en paz y tranquilidad. Estaba flanqueado por altos pinos y una pared de arbustos. Era el pequeño rincón de Celestia, un lugar que ella diseñó a lo largo de los años con la ayuda de los endurecedores contratados. Fueron necesarios años para llegar a donde está hoy, pero es su zona. Su propia huella en el lugar que ahora era su hogar. No sabía que tenías este lugar. Afirmó Ellie. Es raro que ustedes dos vengan a mi lado de la casa. Celestia dijo que cada uno de ellos tenía su propio pequeño segmento del complejo, y realmente no había muchas razones para que uno fuera a otro lugar. Es donde practico solo. ¿Intentar no arruinar los árboles? Marín agarró su maza. Sería de mala educación hacerlo. Vamos. Celestia se movió primero y debería tener ventaja. Su elemento madera era fuerte contra la tierra de Marín. Pero lo que ninguno de ellos esperaba era la rapidez con la que Celestia rompió la defensa de energía terrestre de Marín. 3 golpes y la espada de Celestia ya apuntaba a Marín. Eso fue demasiado rápido. Dijo Ellie. No esperaba que la brecha fuera tan grande. Tengo el elemento favorable, Lady Asteart. Pido disculpas. Celestia tampoco esperaba que sus propios ataques atravesaran las defensas de Marín tan fácilmente. Durante el golpe, pudo sentir que las energías de Marín tomaron la forma de la tierra, pero no cargaron el peso de la tierra.
En resumen, el dominio de Marín sobre el elemento tierra era más débil que el de las bestias espirituales del cuarto reino que encontraron. El rostro de Marín se volvió hacia Celestia. Habla, ¿qué sentiste? ¿Qué debilidad viste? Creo que hay margen de mejora. Dijo Celestia. La verdad era fea y heriría los sentimientos. No estaba segura de querer crear una brecha en su relación. ¿Alguno? Marín dijo mientras sus ojos se dirigían hacia el espectador. Ellie, entrena con Celestia. Ellie negó con la cabeza. Eso no es necesario. Sé lo rezagado que estoy. ¿Avanzamos demasiado rápido? Se preguntó Marín. Celestia no pudo responderle. Padre. Ana, Edison y Larian se inclinaron ante su padre. Ana fue la primera en hablar. ¿Usted llamó? Sí. Lo que pasó en nuestra ausencia. Estuvimos fuera casi 3 semanas. Tundra estaba sentada en el estrado, había montones de cartas a su lado. Ana sospechaba que estaría leyendo el resto de la noche. Ana miró a Edison y Larian. Edison no parecía querer responder, y Larian simplemente asintió con la cabeza, como si le indicara que hablara. Así lo hizo. No pasó mucho, padre. Luego narró cómo las dos niñas intentaron coquetear con diferentes miembros de la familia, pero de alguna manera todas parecían algo desinteresadas después de conocerlas. Eso hizo reír a Larian y la cara de Edison se puso roja. Edison inmediatamente miró a su padre. Padre, esto es un insulto. ¿Cómo pueden tratar a nuestra familia de esa manera? Ana, ¿por qué no les diste una bofetada cuando los viste comportarse a esa manera? Ana miró fijamente a su padre y se preguntó si su padre reaccionaría con ira. Pero en cambio, se divirtió. Creo que dice más sobre nosotros que sobre ellos, mi querido Edison. Edison se quedó mirando, incapaz de creer las palabras de su padre. ¿Qué quieres decir, padre? Sus dedos se cerraron en un puño. Los aplastaré por menospreciar a nuestra familia. Edison, Edison. Es bueno que estés enojado. Tundra se rió entre dientes. Estas chicas tienen más sustancia de la que esperaba. En verdad, todos esos matrimonios mixtos de la familia Blacksore trajeron buena sangre a su grupo. ¿Qué? Los ojos de Edison se inyectaron en sangre y, de alguna manera, su ira se filtró en sus palabras. Padre. ¿Qué estás diciendo? Este insulto no puede soportarse. ¿Cómo nos enfrentamos a la sociedad si dejamos que estas dos putas miren a nuestros hermanos de esta manera? Entonces Tundra se quedó mirando y, por un momento, los tres sintieron ira en su padre. De repente, la gran sala le pareció tan intimidante, tan pesada. Ha pasado tanto tiempo que vieron la ira en su padre por última vez que los tres inmediatamente se encogieron. Los tres no se atrevieron a mirar a su padre, sino que esperaron su siguiente palabra. Les asigné a ustedes tres para que los administraran. Fue una prueba. Estoy seguro de que lo sabes. Los tres no se atrevieron a responder. Pero por suerte o por desgracia para ustedes tres, las dos chicas eran más inteligentes de lo que pensaba. Si yo fuera ellos, tampoco elegiría a ninguno de tus hermanos. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Los tres niños no se atrevieron a hablar. Porque mis hijos, comparados con las grandes familias, no, incluso las familias de rango medio, no han llegado a nada. Dijo la Tundra. Ana pensó que su voz parecía temblar y que la habitación parecía estallar. ¿De quién es la culpa? Los tres niños se miraron. Ana se preguntó hasta qué punto esa culpa era suya. Sintió que le temblaban las manos. Una parte es tuya. Pero una gran parte es mía. Como decía el viejo sabio, el padre que no enseña a sus hijos sus deberes es tan culpable como el hijo que los descuida. Tenía la esperanza de llegar a mis hijos a través de palabras y acciones, pero todos los días recuerdo mis propios fracasos. Tundra miró fijamente a Edison y las manos de Edison temblaron. ¿Crees que no siento vergüenza, hijo mío? Hablas de orgullo, mi querido Edison. Pero piensa en mí como un padre. ¿Un padre se siente orgulloso cuando sus hijos fracasan, Edison? ¿Debería un padre castigar a los posibles pretendientes, cuando estos encuentran poco atractivo lo que ofrecemos? Los ojos de Edison miraron al suelo. Ana sintió la presión de Tundra y, en ese momento, le pareció abrumadora. Levantas la voz, Edison, porque sientes ira. Sientes que despreciaron a tu familia. Sientes que te insultaron. Yo también lo siento. Dijo Tundra, la ira se desvaneció con la misma rapidez. Pero es nuestro problema, Edison. Ana sintió la mirada de su padre sobre ella.
Si mis hijos no producen nada de valor, no merecen nada de valor. Dijo la tundra. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ana intentó pensar, pero bajo presión, su mente estaba en blanco. Quería responder, pero no le salieron palabras. Tundra respondió por ella. Debemos recordar esta amargura. Esto es experiencia, niños. Muchos grandes cultivadores encontraron la energía y el impulso para alcanzar la grandeza porque eran menospreciados. Porque otros pensaron que no podían. Porque otros pensaban que no eran nada. Si sientes ira, odio, frustración. Lo recuerdas. Tú lo refinas. Conviértelo en un disco. Parecía que Edison tenía palabras que decir, pero no las tenía. Ana pensó por un momento, su medio hermano pareció prudente al morder la lengua. Si no mejoramos, les daremos la razón a las dos hermanas. Que no merecemos su atención. Ustedes tres creen que son un fracaso. Los tres negaron con la cabeza. Ana no estaba segura de si lo creían, pero en ese momento, ¿quién se atrevería a decirle una palabra contra su padre? No. Un padre no quiere fracasos para sus hijos. Respondió Tundra. Todo padre desea que las generaciones siguientes sean mejores, más grandes. Por eso las familias invierten tantos recursos y tanta esperanza en sus hijos. Ana pensó que vendría un castigo. ¿Y ahora qué? Ustedes tres alcanzarán la cima del tercer reino a finales de año. Ese es mi objetivo para ustedes tres. Pero solo estoy en el segundo, dijo Larian rápidamente, pero su rostro pronto sugirió que se arrepentía de esas palabras. Edison miró a su padre, enojado. Había palabras que quería decir pero ninguna le salió. Tundra parecía resignada. Dejar. Reflexiona sobre tus fracasos y vuelve mañana. Cuéntame tus planes sobre cómo ser un mejor cultivador. Tundra estaba sentado solo en la habitación, con el alma palpitante. Rara vez sentía enojo, pero cuando Edison gritaba, de alguna manera lo perdía. Fue solo un impulso del momento. Tal vez fueron todas sus frustraciones almacenadas con sus diversos hijos. Su irritación por su comportamiento. No, el corazón de esto era simple. Así fue como sus hijos reflexionaron sobre sus propios fracasos. Lo hecho, hecho. Tundra pensó que había perdido su capacidad de influir en su generación mayor de niños. En su lugar, tendría que trabajar con los más jóvenes. Aquellos que aún podía moldear. Él suspiró. Criar hijos fue difícil. Capítulo 24. 2 meses después del viaje, 7 meses después de la regresión. El sol era bastante suave en esta época del año, el verano terminó y llegó el otoño con la suave luz del sol y ocasionalmente vientos fríos. Las criaturas alrededor de la secta Nieve Verde eran excepcionalmente ruidosas durante este tiempo, y la lucha despiadada por cosechar suficientes suministros para el próximo invierno se desarrolló en todo el bosque. Incluso en su rincón de la mansión Fox, Celestia encontró su meditación perturbada por los movimientos de insectos a su alrededor. Lo que se comprometió a hacer fue perfeccionar sus habilidades, y ese proceso fue significativamente más desafiante de lo que pensaba. Su rostro se sonrojó ligeramente cuando el recuerdo de la exploración de su alma por parte de Tundra apareció brevemente en su mente. Ella sacudió su cabeza. Distracciones. Cerró los ojos y se concentró en los canales de energía dentro de su alma. Nuevamente, el pensamiento se convirtió en realidad espiritual. El viento soplaba y las hojas crujían. Las ramas de los árboles alrededor de su patio privado se balancearon. Distracciones. Enfocar. Se concentró en las líneas formadas en su alma. Las almas eran capas sobre una cebolla, cada nueva capa era grande y más ancha. Podría adaptarse a más formas, más estructuras. Refinamiento. Las técnicas y métodos de cultivo eran un atajo. Eran conocimientos destinados a ayudar al cultivador a crear estructuras y formas en el alma. Pero eran atajos, porque le decían al cultivador qué hacer, pero no por qué lo hacían. Sintió las estructuras en el alma y trató de arreglarlas. ¿Pero qué quería arreglar? Sus sentidos espirituales rozaron su núcleo espiritual. Tundra la describió como una granja en crecimiento, y en el centro está la casa del granjero. El cultivador era un granjero. Cultivó energías espirituales e intentó desarrollar estructuras de poder. Estas estructuras necesitan cuidado, mantenimiento y había que regarlas, al menos, mientras se encontraban en el mismo ámbito.
El acto de regar y cuidar la granja dentro de su alma es la razón por la que un cultivador es a menudo uno de los grandes mitos de por qué se hace referencia a un cultivador como tal. El refinador espiritual o el creador espiritual simplemente no tenía el simbolismo agrícola que tenía el cultivo. Se centró en la estructura más grande, una gran estructura alrededor de los propios canales de energía. Representaba la forma Ángel Whispering, su método de cultivo. Los métodos de cultivo funcionaban de muchas maneras y eran como bombas. Atrajeron energía a su alma, a través de las raíces espirituales. Algunos funcionaban automáticamente. Esto necesitaba su atención directa. Debería haber formas de mejorar su desempeño. Las palabras de Tundra resonaron en su mente. Esto parece subóptimo. La estructura no consume tanta energía como debería. Ella lo miró y no pudo ver por qué. Meditó y pasó horas tratando de estudiar la estructura, y no entendía lo que sentía o miraba. Se preguntó brevemente si esta era la diferencia entre los genios y los simples mortales. Sintió la estructura y trató de modificarla. No fue difícil. Era móvil, maleable. Es tamaño y forma a sus caprichos. Su marido dijo que esta maleabilidad termina una vez que ella asciende al siguiente reino. Ella no estaba progresando. Pero ella lo intentó. Pasó a otra estructura diferente y volvió a probar suerte. Fue difícil. Hubo días en que trabajó en algo y descubrió que no hacía nada. Se suponía que era intuitivo, pero Celestia estaba empezando a preguntarse si solo era intuitivo para Tundra. Ella tomó una pastilla. La píldora se hizo a partir de los núcleos de su cosecha. Inyectó una gran dosis de energía terrestre en su cuerpo e inmediatamente la sintió brotar en sus raíces y meridianos espirituales. Enfocar. Sin distracciones. Atrajo la energía a su alma y lo hizo con mucha facilidad. Tundra afirmó que debería observar cómo fluía su energía mientras viajaba desde las raíces espirituales hasta el núcleo. Si hubo interrupciones. Si el flujo estaba bloqueado. O lugares donde el caudal era más lento. O lugares donde esa energía parecía acumularse. Un cultivador experimentó. Lo hizo sonar muy lógico. Tan fácil. Ella miró fijamente y sintió sus movimientos de energía, y se preguntó si los dos realmente estaban hablando de animales completamente diferentes. Tundra estuvo ocupada durante esos 2 meses. Las píldoras fueron elaboradas y distribuidas a los discípulos centrales, los discípulos internos y sus esposas. Continuó observando a sus hijos, quienes, sorprendentemente, no se tomaron tan a mal las duras palabras. Era casi como si esperaran algún tipo de reprimenda o menosprecio, y eso hizo que Tundra se sintiera un poco mal. La intención era enseñar, pero cómo salió, cómo se desarrolló en la realidad, fue otra. Tundra se preguntó si sus hijos despreciaban su arrebato de ira, pero las sesiones informativas posteriores fueron breves. Pero no todo fue malo. Continuó divirtiéndose bastante con las dos damas, porque giraron con mucha facilidad y decidieron apuntar a Yavin Regaxe, de todas las personas. También fue bastante divertido encontrar a su discípulo central más experimentado un poco nervioso cuando dos mujeres decentemente atractivas se lanzaron hacia él. Pero Yavin era un hombre inteligente y se enteró rápidamente de sus intenciones. Las dos damas lo intentaron, y aunque estaba claro que, después de todo, era un hombre, vulnerable a las seducciones de las bellezas, su mente estaba lo suficientemente clara como para protegerlo de errores graves. El hermano y heredero de la familia Blacksore luchó por encontrarle sentido, pero no era del tipo que espiaba a sus dos hermanas, por lo que durante estos 2 meses intentó acercarse a las hijas de Tundra. Ana era una de ellas. Ana, naturalmente consciente de sus intenciones, esquivó hábilmente sus intentos. El niño era más o menos el típico joven maestro que intentaba codiciar a la hija de otra familia, y en ese frente, Tundra lo encontró bastante decepcionante. Pero si Yavin se encontrara disfrutando de la compañía de las dos damas, lo aprobaría. Parecen ser astutos y, aunque tenían motivos ocultos, estos podían cambiarse. Probablemente había suficiente insatisfacción entre las hijas que podría transformarse en una causa para que Yavin se convirtiera en el nuevo jefe de la familia Blacksore. Por lo tanto, no vio la necesidad de detenerlo. Pero Yavin claramente pensó lo contrario, lo mencionó durante una de las sesiones de conferencia del discípulo central. Maestro, ¿qué debo hacer con ellos? A Yavin claramente no le gustaban mucho. Julia, su compañera core disciple, estaba absolutamente encantada de ver a su hermano mayor en tal situación.
Hermano, deberías relajarte y disfrutar de su compañía. Dedicas demasiado tiempo a asuntos serios y esta debería ser una forma de relajarte. Julia soltó una risita. Julia también era bastante hermosa, pero no estaba celosa. Los core disciples tienen una camaradería entre ellos que Tundra describió como fraternal. Yavin frunció el ceño. Maestro, ¿tu consejo? Tundra se rió entre dientes y recordó el mismo consejo que le dio su propio maestro de secta. Mi propio maestro de secta hizo arreglos para que me casara con mi primera esposa cuando solo era un discípulo. Afirmó que me convertiría en un cultivador más completo y completo. No fue la respuesta que Yavin esperaba. Julia y el resto de los discípulos del núcleo se rieron entre dientes. Tundra sonrió. Con mi experiencia actual, creo que él quiso que yo aprendiera el significado del apego, de las relaciones y que apreciara a las personas que me rodean. Julia estaba más que feliz de incitar a su hermano mayor. Mira, incluso nuestro maestro está de acuerdo en que deberías conseguir una vida. Yavin tosió y miró a Tundra. ¿Podría dar más detalles, maestro? ¿Por qué nos cultivamos, Yavin? Para alcanzar la inmortalidad. Para ganar poder. Esas son las dos razones principales. El atractivo de la inmortalidad y el poder es obvio, para que nunca envejezcamos, para que podamos permanecer en el mundo por más tiempo. ¿Pero por qué? Porque tenemos cosas que queremos hacer en este mundo. Para que podamos seguir viviendo y proteger a quienes nos importan. Para que podamos tomar lo que queramos. Pero analice eso más a fondo y se dará cuenta de que las cosas que queremos, las cosas que queremos proteger, las cosas que deseamos, muchas de ellas son para nuestros amigos, nuestra familia, para las personas que nos importan. Todos lo miraron fijamente. Los mortales trabajan duro para mantener a su familia, para darles a sus hijos lo mejor en la vida. Los hombres jóvenes trabajan duro para poder ofrecer cosas hermosas a sus seres queridos. Los mayores quieren seguir viviendo porque quieren estar ahí para proteger a sus hijos y verlos crecer. No todos son así. Julia dio más detalles, pero Tundra sintió que la respuesta venía de su interior. Verdadero. Pero yo diría que 2 de cada 3 son así. La razón por la que se esfuerzan es por quienes los rodean. Tundra hizo una breve pausa. Todos los miembros de la sala de core disciples escucharon. Entonces pregúntate, Yavin, ¿sientes que necesitas más conexiones en la vida? ¿Sientes que tienes un propósito para ascender más? Los ojos del discípulo central se encontraron con los suyos, y Tundra supo que Yavin estaba hecho de un material más duro. Tenía un propósito. Sí. Entonces puedes ignorarlos, si eso te distrae. Pero si crees que su presencia te anima a perseguir tus objetivos con mayor determinación, entonces puede ser una buena idea aceptar sus afectos. La decisión es tuya. Yavin Relax se volvió a mirar a Tundra. Maestro, ¿fue por eso que accedió a casarse con su primera esposa? Tundra se rió. Oh, soy una persona mucho más sencilla. Confié en la sabiduría de mi maestro y así lo acepté. Luego, Yavin torció la pregunta. Maestro, si me permite, ¿qué haría usted en mi lugar? Les daría una oportunidad y saldría con ellos. Conoce más sobre ellos, conoce sus caprichos e intereses, si es el tipo de persona con el que me gustaría pasar tiempo. Algunos cultivadores buscan compañeros para recorrer juntos el camino de la cultivación. De repente, Julia sintió curiosidad. Maestro, ¿está sugiriendo que vayan a una sesión de cortejo? Oh, no. No hasta ese punto. Simplemente dedique tiempo y sienta si existe buena compatibilidad y química. Si existe el destino, existe el destino. Yavin realmente reflexionó seriamente sobre la pregunta. Abuelo. Gian Silverwood se inclinó tan cortésmente como un niño de 8 años podía reunir el autocontrol para hacerlo. Su madre era Erin Mishburn Fox, hija de Tundra y Airy. Estaban en el salón privado de Tundra. Tundra se alegró de ver al joven y golpeó la ornamentada silla de madera y mármol que estaba a su lado. Siéntate, Gian. Lo hizo, incluso si la silla le parecía demasiado grande. ¿Cómo van tus estudios? Preguntó Tundra. La mayoría de los cultivadores no comenzaron a cultivar hasta los 9 o 10 años. Sus raíces espirituales todavía están en proceso de maduración. Están bien, abuelo. Parecía desinteresado, pero Tundra sabía que los niños pequeños eran así. Su madre debió haberlo preparado lo mejor que pudo. Bien.
Todo el mundo necesita aprender las artes mortales, los conceptos básicos de los números y el lenguaje son importantes, incluso los maestros de cultivo los usan. ¿Son ellos? Preguntó Gian. Sí. Incluso los reyes deben saber si los acuerdos comerciales valen la pena y cuántos suministros llevar para una expedición. La necesidad de contar y leer sigue siendo una necesidad incluso en niveles superiores. No, se vuelve aún más importante, porque lo que la gente no puede superar con la fuerza, lo intenta con el ingenio. Mi padre me cuenta historias sobre cultivadores que simplemente golpean a personas que no les agradan. Dijo Gian. O personas que les mienten. Tundra se rió de lo cierto que era eso. Hay algunos así. Pero no es inteligente. No queremos meternos en situaciones en las que tengamos que amenazar a la gente con los puños. Tundra sintió que esas palabras le dolían. Amenazó a mucha gente con los puños. Uno de sus mayores en aquel entonces se habría reído de él. Viejo tonto e hipócrita. Incluso podía imaginarse su rostro. Gian lo miró fijamente. Tundra se dio cuenta de que probablemente tenía una expresión que no debería haber mostrado a un niño de esa edad. ¿Quieres ser un cultivador, Gian? Mi padre dice que debo hacerlo. Está en las reglas de nuestra familia. Dijo Gian, hablando con la falta de timidez que se ve comúnmente en los niños. Tundra recordó que nunca vio a los niños realmente pequeños en aquel entonces. Sus madres los esconderían de él. Demasiado joven, dijeron, y temían ofenderlo. No pensó demasiado en eso en ese entonces. Tundra recordó que era algo común, la mayoría de los niños pequeños eran educados por sus madres, y la primera vez que hablaron con el patriarca, tenían al menos alrededor de la adolescencia. Entonces, cuando insistió en hablar con los niños pequeños, su madre palideció. Pero ella no se atrevió a resistirse. Ella tampoco pensó que fuera tan mala idea, así que no lo detuvo. ¿Crees que serías una buena persona? Gian asintió. Lo haré. Bien. Dijo Tundra y miró al joven. Sus raíces espirituales no habían madurado, pero pensó brevemente en cuántas familias poderosas creaban sucesores poderosos. En su primera vida, realizó varias cirugías con sus discípulos, pero todos sus discípulos tenían entre 20 y 20 años cuando aceptaron someterse a sus experimentos. El trasplante de médula espiritual, la inserción de hueso de iluminación, la modificación de meridianos o el reemplazo de sangre de bestias míticas, o incluso la inyección del reino espiritual fueron cirugías que realizó para elevar el potencial de sus discípulos y convertirlos en grandes cultivadores. Tuvo bastante éxito, aunque la tasa de mortalidad fue un poco alta en los años anteriores. Un cultivador confiaba en sus sentidos, y si esos sentidos pudieran mejorarse, encontrarían el camino mucho más fácil. Gian se sentó en silencio. Tundra se dio cuenta de que estaba luchando porque claramente quería moverse. Los niños no podían quedarse quietos. Ya era admirable que el niño estuviera sentado allí con él durante media hora. ¿Puedes irte, Gian? Tundra observó al niño alejarse e internamente lo midió. Parecía decente y, por lo que sentía, sus raíces espirituales deberían ser normales. Podía trabajar con eso y decidió que era apropiado pasar tiempo con él. ¿Tengo tiempo, Surin? Tundra le preguntó a uno de sus ayudantes, Surin. Surin era prácticamente su administradora, secretaria y cronometradora, ella era solo una cultivadora del primer reino y pasaba la mayor parte de su tiempo organizando su tiempo y recordándole sus reuniones y tareas. Ella lo siguió a todas partes y le recordó que se había acabado el tiempo. Capítulo 25. 3 meses después del viaje, 8 meses después de la regresión. Era casi la hora del incidente con la secta del trueno escarlata, por lo que Tundra se dio cuenta de que no podía posponer más la investigación. ¿Era necesario que vinieras personalmente? Preguntó el Elder Severian, pero los dos estaban escondidos. Un anciano y un maestro de secta, ambos en un viaje de bajo perfil a la secta del trueno escarlata, naturalmente invitarían a un escrutinio tremendo, pero Tundra insistió. Miró el cinturón de Severian y notó que tenía el amuleto de las 1000 protección. Bien. No estaba exactamente seguro del momento de la explosión, por lo que no podía arriesgar la vida de Severian innecesariamente. Pero esta investigación no podría realizarse sola. Tengo que. No puedo arriesgar a nadie más. Un presentimiento. El reconocimiento de patrones instintivos surgió de la experiencia. Tundra y Severian se cubrieron la cara con una tela, una apariencia común para que los cultivadores permanezcan invisibles.
Naturalmente, esto hizo que los demás desconfiaran, pero debido a que es una mirada común, era solo cautela y no sospecha absoluta. De todos modos, la tela no los protegía de los cultivadores de alto poder. Sus sentidos se extendieron a las calles de Scarlet Lightning City. La multitud era densa. Extendió sus sentidos lo más posible. A algunos cultivadores les resultó ofensivo ser investigados, pero estas personas a menudo son las que tienen más que ocultar. ¿Cuáles son tus sospechas hasta ahora? Dijo Severian, y los propios sentidos de Severian escanearon sus alrededores. La mayor parte de Scarlet Lightning City era normal y algo capaz de dañar al maestro de secta y debilitar las defensas de Scarlet Thunder Sect. Esperaron y cultivaron. Tundra recordó haber venido aquí cuando la ciudad estaba medio destruida y trató de recordar los detalles. Recordó que la ciudad estaba medio destruida, el centro de la explosión debe haber estado dentro del recinto de la secta del trueno escarlata, en lugar de dentro de la ciudad. Se escabulló, tratando de descubrir cómo y qué pasó. Pasaron 3 días y sucedió cuando Tundra caminaba por el mercado. El mercado de Scarlet Lightning estaba lleno de gente, cultivadores y mortales. Tundra, cubierto con túnicas y un pañuelo que ocultaba sus rasgos, era uno de los muchos nómadas de la ciudad. Lo sintió mientras pasaba junto a un grupo de discípulos de Scarlet Thunder. Uno de ellos, un discípulo central del trueno escarlata de aspecto tranquilo, vestido con sus habituales túnicas rojas y amarillas brillantes. Hermano mayor Han, por aquí. Los ojos de Tundra lo siguieron rápidamente. A esa distancia, la sensación era inconfundible. No, la presencia era inconfundible. Corrupción de Zuja. Fue cuando la larva de Zuja salió de su estado latente y alcanzó al menos la segunda madurez. Aunque el discípulo principal del trueno escarlata no parecía más fuerte que el cuarto reino, si los poderes de Zuja se activaban, podría ser al menos 2 reinos completos más fuerte. En resumen, podría ser tan fuerte como Tundra, si no más. El hermano mayor ni siquiera lo miró, sino que continuó entreteniendo a los discípulos internos más jóvenes. Le estaban ayudando a llevar una especie de bolsa espacial. Su mente se apresuró a juntar las piezas. ¿El Zuja estaba aquí en la secta del trueno escarlata? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Si los Zuja estaban presentes aquí, debería haber otros agentes Zuja alrededor. Pero el mero conocimiento de la participación de Zuja ayudó a dar forma a la búsqueda de Tundra. Luchó contra los Zuja durante siglos y aprendió sus hábitos y patrones. Los Zuja normalmente operaban en grupos de 5. Si había un miembro con segunda madurez de la corrupción Zuja, debería haber al menos 4 más en la primera madurez. Podría estar tratando con agentes del cuarto, si no del quinto, reino. Tundra activó habilidades ilusorias más fuertes y decidió seguir al corrupto core disciple. Se dio cuenta de que pidió a algunos discípulos internos más jóvenes que llevaran bolsas espaciales, y cuando uno de esos discípulos internos se separó del grupo, rápidamente golpeó y robó la bolsa espacial. El contenido reveló el núcleo de la bestia del Greyhound Drake del séptimo reino. Tenía muchas funciones, pero ahora entendía cómo ocurrió la explosión. Interacciones de Runaway Greyhound Drake. Múltiples núcleos Greyhound Drake, generalmente alrededor de 6 o 7, cuando están muy juntos y facilitados por algún tipo de amplificador, podrían desencadenar una explosión amplificada que incluso dañaría a alguien en el octavo reino, si estuviera lo suficientemente cerca. Una explosión poderosa, contenida y enfocada. Los instintos de Tundra lucharon por descubrir por qué. Recordó que cuando organizó un ataque contra la secta del trueno escarlata, el maestro de secta resultó gravemente herido y no estaba en condiciones de resistirlo. En aquel entonces, destruyó a los discípulos de la secta del trueno escarlata de manera bastante despiadada. Su causa fue la intimidación de la secta del trueno escarlata contra la secta Puertos Místicos, uno de sus aliados. En las décadas posteriores a ese ataque, la secta Puertos Místicos tuvo un cambio de liderazgo y los nuevos líderes no fueron nada amigables. Algunas de las acusaciones de entonces no tenían ningún sentido. Tundra comenzó a buscar y fue bastante fácil encontrar a los otros agentes una vez que supo lo que estaba buscando. Su robo los unió a todos. 4 discípulos internos se reunieron en un almacén en un distrito tranquilo, cuando el discípulo central Han aterrizó junto a ellos. ¿Uno de ellos fue robado? Preguntó el discípulo central, con el rostro lleno de fealdad. ¿Dónde está el resto? Está en la torre Thunderstruck como lo solicitaste, hermano mayor.
Reflexionó el discípulo central. ¿Sabemos quién lo robó? El discípulo interior negó con la cabeza. Se arrodilló en el suelo. Lo siento, hermano mayor. Tundra, que observaba en silencio bajo la capa ilusoria, se dio cuenta de que los 4 discípulos internos también estaban corrompidos por los Zuja. En este punto, la corrupción de los Zuja es más bien un susurro, como si fuera una voz en su cabeza. Les decía qué hacer, y Tundra supuso que tenían un controlador en alguna parte. Los Zuja eran jerárquicos, agentes Zuja totalmente corruptos controlaban a agentes Zuja menores en niveles inferiores de corrupción. En ese momento, aparecieron 3 discípulos más, todos compañeros discípulos centrales del discípulo Han. Tundra sintió el mismo olor de Zuja en ellos, pero probablemente estaban en etapa larvaria. Susurros de poder. Los Zuja dieron poder a sus huestes, y éstas prosperaron gracias a él. Poco a poco, los Zuja los convirtieron lentamente en sirvientes con mente alterada, dispuestos a hacer todo en su nombre. ¿Qué había en la torre Thunderstruck? Contó un total de 7 agentes Zuja en Scarlet Lightning City y se dio cuenta de que lamentablemente no estaba preparado para enfrentar a los Zuja. La presencia de múltiples agentes Zuja significaba que esto probablemente era importante para ellos, pero incluso en el Sexto Reino y con su amplia experiencia en batalla, la probabilidad de que ganara una batalla contra los Zuja, especialmente si activaban sus formas transformadas, era escasa. No. Los Zuja deben tener un agente anciano aquí. Alguien en el Sexto o Séptimo Reino del Poder. Estos agentes mayores no actuaron y, en cambio, probablemente eran solo espías, asegurándose de que los Zuja supieran quién trabajaba contra ellos. Si hubiera un agente mayor, la interferencia de Tundra solo resultaría en que él fuera el objetivo. Se apresuró a determinar su siguiente paso, y luego, sus ojos se posaron en la propia secta del trueno escarlata. Tú eres a quien mi marido recogió. Dijo Marin mientras el joven Margie Astiart se arrodillaba ante ella. Saludos a la dama Astiart y la esposa del gran maestro de secta. Margie Astiart dijo sin perder el ritmo. Marin se acercó y tocó la cara del niño. ¿Primer reino? Sí. ¿Quién es tu padre? Mi padre es Mika Astiart. Oh, mi primo lejano. Dijo Marin. Parecía conocer solo un poco de la familia extensa. Los parientes extendidos de la familia Astiart eran tan numerosos que ella apenas molestó y, en la mayoría de las situaciones, no habrían importado. ¿Está él vivo? No, espera, ¿es él uno de los que murieron? Sí. Mi padre murió durante uno de los ataques de las bestias espirituales, y el templo de Astiart me acogió después de eso. Marge respondió lo mejor que pudo un niño de 11 años. Fue una respuesta bien practicada. Esta reunión debe ser un privilegio para usted. Es raro que un miembro lejano sea convocado a una reunión con un descendiente directo. Dime, ¿por qué aceptaste unirte a Verdant Snow? El chico tembló. Tenía 11 años, tal vez 12. Lo vi como una forma de ayudar a la familia Easteart. Marin frunció el ceño ante la respuesta políticamente correcta del chico. Respuesta incorrecta. No es lo que quieres. Es lo que te dijeron que dijeras, ¿no? El chico tragó saliva. ¿Qué deseas? Marin se agachó frente a él y lo miró a los ojos. El niño miró fijamente a la mujer que era muchas décadas mayor que ella. ¿Qué deseas? El chico no respondió. Si no respondes, te diré lo que quiero. Quiero que seas fuerte y quiero que te hagas cargo de la familia Astiart cuando seas fuerte. Dijo Marin. ¿Crees que puedes hacer eso? El niño no lo podía creer. Si dijera esas palabras en las tierras de Asteart, sería azotado y exiliado, si no directamente asesinado. Los parientes y la familia extendida eran sirvientes de la familia principal de Asteart. Sus ojos se encontraron. El niño se apresuró a descubrir si se trataba de algún tipo de prueba de la mujer. El chico tembló. Te hice una pregunta. Sí. Si la señora lo desea, obedeceré. Respondió Marsh. Años de entrenamiento para nunca desobedecer a la familia principal fueron difíciles de deshacer. Algunos miembros de la familia extensa conspiraron contra la familia principal, pero a menudo carecían de recursos y, por lo tanto, nunca llegaron a nada. Cualquiera que tuviera un talento decente sería descubierto y, eventualmente, se encontraría con una misión que no podría manejar. Pero los que estaban más lejos sufrieron más y, para ellos, fueron entrenados para comportarse con la máxima obediencia.
La alternativa era más sufrimiento. Era demasiado joven para empezar a deshacer su miedo a la familia principal. Bien. Marín se puso de pie imperiosamente. Entrenarás duro y haré que Tundra te recompense en consecuencia. Ganarás fuerzas y tus fuerzas estarán a mi disposición. No la familia Eastear, sino la mía. ¿Comprendido? El chico asintió. Tundra se coló en la torre Thunderstruck e inmediatamente se dio cuenta de la escala del complot de Fuja. Había 15 núcleos de bestias envueltos en una formación que era claramente mucho más sofisticada de lo que anticipaba. Parecía ser una especie de formación de amplificación y enfoque, destinada a canalizar el poder de los núcleos de bestia del Greyhound hacia el suelo. Los Zuja no intentaban destruir la secta del trueno escarlata. Querían algo dentro de la torre Thunderstruck. ¿Pero qué? Tundra acechó el área un poco más y luego, secretamente entretejió sus propias energías en la formación y robó 3 núcleos de bestias más. Eso debería debilitar significativamente la explosión, y se preguntó si esto dañaría al maestro del trueno escarlata. El maestro de la secta del trueno escarlata, el duque imperial Adrian Thunderstone, era alguien en el sexto reino superior. No ayudó que los dos no se llevaran bien, y la idea de colarse en la secta del trueno escarlata no le atraía. En este punto, la secta del trueno escarlata no era débil. El maestro de secta probablemente podría recibir sus ataques y repartir los suyos. Si sacó a relucir la idea de ayudar a la secta del trueno escarlata, eso probablemente... No. Ese era él pensando como solía hacerlo. Quería acompañar a su familia y a aquellos más cercanos a él en el viaje. Eso incluía a los mayores de su equipo. Necesitaba invertir en ellos. Y eso implicaba confianza, por lo que, una vez que regresó a su posada y se reagrupó con su amigo y subordinado, explicó la situación y le pidió su opinión. Severiano. Quiero tu opinión sobre esta situación. El enfoque principal del Elder Severian como Elder eran los asuntos exteriores de la secta Nieve, ¿verdad? Pasó tiempo con aliados y amigos y, por lo tanto, aparte del propio Tundra, Severian era el que más viajaba y el que mejor estaba conectado. Tengo algunas personas que considero más que conocidos dentro de Scarlet Thunder. Dijo Severian, y esto era algo que Tundra no sabía. Él, ni siquiera estaba seguro de que hubieran sobrevivido al incidente. Si este asunto involucra la seguridad y supervivencia del Scarlet Thunder, tendré que pedir algunos viejos favores y ver qué puedo hacer. ¿Pueden llegar al maestro de secta? Tundra frunció el ceño, sin saber si el orgullo del duque le daría motivos para hablar. Severian vaciló brevemente. Lo conocí cuando intentaba mediar en el conflicto con Mystical Arbor. Nos mantuvimos en contacto. Oh. Era un punto del que Tundra no era consciente, ni siquiera hasta el final, pero tenía sentido. Un anciano del quinto reino naturalmente se reuniría con los maestros de secta, si fuera enviado como enviado. Tundra ahora se preguntaba cómo pensaba Severian de su vida anterior sobre su ataque al trueno escarlata. ¿Pensaba en secreto que Tundra era un bastardo intrigante y oportunista? Creo que puedo conseguir una reunión secreta. Tundra no estaba seguro de qué canales secundarios existían entre las sectas, probablemente la alianza de los mendigos o el hombre susurrado, pero cualquiera que fuera, Severian hizo que la reunión se llevara a cabo. La reunión se llevó a cabo en la noche más oscura, y un hombre mortal que casi no tenía presencia los condujo a un callejón que no sabían que existía. Se encontraron en una cabaña anodina en un rincón pobre de la ciudad, y lo único que Tundra reconoció fue la presencia de sus agentes de manejo descansando en el área. Se parecían a la alianza de mendigos, pero Tundra sabía que a esta gente le encantaba fingir ser de otras redes de información, por lo que es difícil adivinarlo solo por la apariencia. Un total de 4 personas se reunieron en esa habitación oscura con sillas de madera viejas y crujientes. Todo en este lugar había visto días mejores. Se pidió un gran favor para que esto sucediera. Dijo Severian, mientras los 4 se quitaban las máscaras y los chalés, y revelaban sus rostros. Tundra notó que los 2 extraños retrocedieron sorprendidos cuando vieron a Tundra en persona. Venimos con noticias de un desastre. El maestro de secta Adrian Thunderstone y el anciano Tino Toner intercambiaron miradas con los 2 miembros mayores de Verdant Snow. Deberle un favor así es algo grave. ¿Qué? No tenía sentido andarse con rodeos, pero Tundra decidió excluir la parte sobre Fuja. Hay un complot, por parte de una secta, para atacar la torre Thunderstruck con una reacción central de bestia de acumulación de energía desbocada.
Adriano frunció el ceño. ¿Qué culto? No lo sé. Tundra mintió. Por ahora, Zuja sería un asunto conocido solo por unos pocos elegidos. Sus esposas, sus mayores y algunos de los discípulos centrales. Pero si deseas limpiarlos, puede ser una buena idea mirar dentro de la sala de formación de la Torre Thunderstruck. El maestro de secta del trueno escarlata lo miró a los ojos. ¿Qué estás tramando, Lord Fox? Naturalmente, no hicimos esto por buena voluntad, Lord Thunderstone. Severian respondió en su nombre. Somos amigos, aliados de Mystical Arbour, y hacemos esto para comprar la paz entre las dos sectas. La gravedad de esta trama merece nuestra presencia personal y esperamos que la investiguen detenidamente. Estas sectas se mueven con una delicadeza que no hemos visto en otras sectas. Los dos líderes del Scarlet Thunder volvieron a intercambiar miradas. ¿Sospechas de los cultos demoníacos? Severian frunció el ceño, como si estuviera expuesto. Ah, será mejor que no diga más. Tundra simplemente asintió. Date prisa, Lord Thunderstone. Le deseamos lo mejor y esperamos que lleve consigo talismanes y amuletos protectores adicionales. El maestro de secta chasqueó la lengua. Sé qué hacer, Lord Fox. No necesito ningún sermón de tu parte. Vamos. Tundra vio a los dos irse y luego miró a Severian. ¿Deberíamos quedarnos atrás y observar las consecuencias? Severian se rió entre dientes. Le debemos un gran favor al hombre de los susurros, por supuesto que deberíamos mirar. Fin del capítulo 25.